Aló, aló, listo. Estaba vacilando. Listo, aló, ¿se escucha? Bien. Cambio fuera. Buenas tardes, noches, compañeros. Hoy vamos a hablar un poco de la obra de nuestro amigo el pintor Roy Arcia. A esta pequeña intervención le puse por título Una obra para la eternidad. Y dice así: cada obra de arte, en referencia concreta al arte visual, encierra toda una visión múltiple, un acumulado de esfuerzos, recuerdos, códigos, tendencias, influencias y hasta frustraciones, odios fríos, sacrificios, derrotas, victorias. Cuando el maestro Roy Arcia arribó al mundo estético del arte, estaba en boga el arte abstracto y el arte figurativo. Estamos hablando de principios de los años 70, además de otras tendencias. Son los inicios de los años 70, como he afirmado, y el arte abstracto es definido como un arte que rechaza la copia o imitación de todo modelo exterior a la conciencia del pintor. Con esa definición no puede haber referencia a algo independiente del cuadro mismo, figura humana, paisaje, mesa, fruta, etc., que son objetos definibles con palabras. Es la propuesta de una nueva realidad, un arte concreto, bien definido. A la par, el arte figurativo representa las cosas reales y existentes. Un objeto abstracto, no visible ni existente, pertenece al campo de otra forma de pintura. Es la respuesta a la anterior, una reafirmación de la tradición artística de Occidente profundamente figurativa, cuya base, en este caso concreto, es el Renacimiento italiano. En conclusión, existía una batalla por imponerse la razón a la intuición y viceversa a lo largo del siglo XX. Ello significó la invención humana de movimientos estéticos, llamados también movimientos artísticos, como el cubismo, el arte pobre, el expresionismo, el surrealismo, la abstracción, la neofiguración y otros que harían larga esta intervención. En Italia, donde Arcia va a definir su originalidad artística, muy influida por su condición identitaria panameña, en medio de las tendencias en tránsito del vanguardismo al posvanguardismo, va a superar algunas facetas que se le imponían para encontrar su propia y particular trocha. Para entonces, el país político atraviesa la reafirmación de su identidad nacional frente al colonialismo imperialista estadounidense. El país transitista, marginal, de los excluidos, va a sufrir la batalla política y social de enfrentarse desde la cultura a ese complejo de inferioridad impuesto desde Washington. Es allí donde Arcia entiende su papel: matricularse en el arte popular, la cultura popular, con los pobres, con los trabajadores, con los combatientes del Departamento de Expresiones Artísticas. A través del arte popular, el cual responde en esos momentos de finales de los años 70 e inicio de los 80 al último coletazo de los movimientos de liberación nacional en un mundo, en un proceso de lucha anticolonial, antiimperialista, surgido tras el fin de la mal llamada Segunda Guerra Mundial en 1945. En los pueblos del llamado tercer y cuarto mundo, cuando el arte popular logra presentarse en todo su esplendor, arte mural o muralismo, con Siqueiro, Diego Rivera, Frida Kahlo, Orozco, las brigadas chilenas de arte popular, nuestra brigada Felisa Santizo en Panamá, el hombre panameño encuentra, no olvida, despierta en reconocer sus raíces en realidades elementales. Es una nueva actitud frente a la vida, sin evasiones románticas, de chocar constantemente con la naturaleza,
como buscándola para volver a encontrarse con un equilibrio ecológico ante la destrucción provocada malintencionadamente por la industrialización, el consumismo y las nuevas tecnologías depredadoras provocadoras de nuestra actual decadencia. Vuelven a encontrarse el arte y las acciones políticas. En esos tiempos que no dejan de ser los mismos, pero con distintos niveles de maduración o recreación humana, la lucha entre el despertar y seguir evadiendo la realidad. Se profundizan estas expresiones en el graffiti, el arte callejero, el arte urbano, la mezcla del arte pobre con el pop art. Continúa la búsqueda de originalidad, de naturalidad, o como decía Antonio Tápies, la sabiduría ha estado siempre más cerca de la pobreza, del espíritu, que de las solemnidades intelectuales. Su obra creativa está siempre presente la sensualidad femenina del mar, combinada con una extraordinaria comida de sazones del trópico húmedo, caliente, con algo de bizarro, extremo, crudeza de una realidad abofeteadora, agresiva, con cargas de violencia dramática, la cual obra de teatro puesta en escena sin prisas. La cultura es para los caudillos culturales de nuestra América una síntesis del tesoro heredado y lo que el hombre y la comunidad contemporánea creaban dentro de ese cuadro preexistente, razón por la cual criticaban toda pretensión de una cultura puramente autóctona, que desconociera o menospreciara la herencia europea, como combatía la tendencia europeizante, que sobre todo bajo la influencia positivista desdeñó la raíz americana. Concluyendo, la obra del artista visual Roy Arcia evidencia una identidad cargada de panameñidad, condimentada de ingredientes de la cultura popular democrática, de la resistencia, de lo onírico del creador, de sus fantasías recreadas al calor de la experiencia soñada y vivida, y principalmente de su compromiso con los tiempos pasados y actuales por los cuales sobrevive la humanidad. Ahora una breve síntesis de la formación de Arcia. Arcia nace en Ciudad de Panamá, criándose desde muy pequeño en la comunidad de La Chorrera, hoy 11ª provincia. Se forma artísticamente en la Escuela de Artes Plásticas, obteniendo el primer puesto de honor en 1980. Siendo merecedor de una beca, continúa formación en el Instituto de Arte de Porta Romana, en Italia, hasta 1984. Aquí es necesario mencionar la sentencia de otro maestro, Luis Aguilar Ponce, quien dijo un año antes: la escuela necesita mejoras, lo cual señala Arcia fue el último de una generación. Y finaliza con la licenciatura Roy Arcia en Bellas Artes, con especialización en artes visuales en la Universidad de Panamá en el año 2007. Termina curso de perfeccionamiento didáctico a nivel superior en el ICASE, Facultad de Humanidades, en el 2012, y maestría en gestión, conservación de patrimonio documental, artístico y cultural en esta institución. Fue militante del colectivo de arte experimental Ars Natura desde el año 79 hasta el 96 y escenógrafo profesional por más de 25 años en la empresa privada y pública, director creativo para la publicidad, ilustrador y gestor cultural en el barrio El Marañonal, Chorrera. También estuvo en Chilibre, Puerto Caimito, entre otras comunidades de esta nación, y expuso su obra por primera vez en encuentros de mini expresión y a nivel internacional en bienales y colectivas, tanto en México, Italia, Cuba, para mencionar algunas latitudes. Así que espero que con esta introducción, y les anuncio que también va a presentarse una entrevista a Roy por parte de la Vicerrectoría de Extensión, donde él va a hablar también de sus 40 años de trabajo artístico.
que se va a presentar creo que mañana, ¿no? Mañana se va a presentar, así que estén atentos en las redes, que se les va a anunciar. Así que bueno, abro con esta introducción del conversatorio con el maestro Roy García y lo dejo en sus diestras manos. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, mis amigos, fans de la galería y público invitado. La experiencia de hacer una retrospectiva es algo para un artista reflexionar de dónde nació su arte, para qué sirve, en qué situación funcionó bien y hacia dónde va. Eso es lo que busca una retrospectiva. Ahora que tengo aquí segmentos de cada exposición, yo hace rato que dejé de hacer mi currículum exposiciones porque no sé cuántas son. Eso no es lo importante. Muchos artistas hoy dicen que es importante. Lo importante es el valor que da tu obra a la sociedad. En la noche de hoy el tema era política y arte. Más adelante vamos a tratar ese tema de una manera filosófica, ideológica. Tenía muchas cosas que decir, yo sé que el tiempo es corto, porque hay un movimiento del arte político en Panamá, incipiente, a veces en los 70 arrancó con muchas ganas. Claro, arrancó porque se avecinaba el asunto de la lucha de la soberanía, y claro que el artista joven panameño en aquel entonces, en la década de los 70, comenzó a gestionarse en las calles. Como mencionó César, la brigada muralista Felice Santizo con Virgilio, Ignacio Ortega Cáncer, Ologuagdi y muchos otros que los apoyaron, hasta Bielcachú y la hermana, ellos participaron de esa brigada, donde algunos de nosotros, los más viejitos, nos acordamos de esos murales que estaban por toda la ciudad, donde ellos figuraban el imperialismo ataca al pueblo y los monstruos que formaban los gobiernos de turno, como el de hoy, que agradecen pues estar bajo la sombra del imperialismo, vamos a decir así. Entonces, se ha dado muy poco realmente el trabajo, incluir el arte dentro de la política. Esporádicamente han salido trabajos del Museo de Arte Contemporáneo, arte política, se formuló un colectivo de muralistas, el colectivo, que hizo algunos trabajos sobre el tema. El problema es que el artista en Panamá hace las cosas a veces por esnobismo, por figurar de que estamos haciendo algo, pero no profundamente, excepto Virgilio y Ortega y Palomino también, que hizo trabajo fuerte también sobre el arte, sobre la problemática de la nacionalidad panameña y su soberanía. Son temas usuales que se tocan. No quiero extenderme sobre este tema porque, como ustedes ven, hay una gran muestra aquí, y lo que quiero dejar claro en ustedes es la evolución, a dónde he llegado y por qué. Yo inicié como cualquier otro joven artista, hipnotizado en las revistas por los paisajes realizados por los impresionistas. Es obvio, natural, que yo me crié en La Chorrera, donde ya no hay esa exuberante vegetación, desgraciadamente. El desarrollo acaba con todo. Pero yo sí viví lugares casi vírgenes, Río Caimito, cuando se podía bañar, el Chorro y muchos otros afluentes y quebradas, de la cual yo me iba por ahí. Tocó las venas de ser pintor y me atrajo mucho el paisaje.
realicé mi exposición en el DECSAN en 1980, aunque yo en el 79 ya estaba por aquí, porque el profesor Adriano de Ravarría, pintor veragüense, él mandaba a los mejores estudiantes a trabajar al DECSA con la profesora Aurea Torrijos. Para suerte mía, me encuentro ahí con el profesor Rodrigo Jaén, profesor Merejo, Dani Calden, que es teatrista, y muchos otros más, que ya estaban haciendo un trabajo de experimentación. Y yo, más tarde que temprano, después de mi primera exposición de paisaje, llevé el paisaje natural a la galería. Por ahí hay muestras de eso. Es una instalación que se llamó Malasia, y yo mandé a devastar un lote, llevé hierba, llevé palimontón, hice como un invernadero. Entonces, yo aprendí que había algo más que la pintura. Entonces, la labor que yo he realizado se conjuga entre lo tradicional y lo experimental. Viene la otra parte interesante que en La Chorrera yo adopto, que es querer el folclore. Y lo que más me atraía era la gran danza del Diablo de La Chorrera. Eso no significa que yo creo 100% en un adoctrinamiento del Corpus Christi, porque ese es un problema también religioso y un problema histórico de la cual fue impuesto en la conquista. Esa es la verdad. Pero como figura de identidad nacional, ya que el folclore es identidad nacional, yo tomo el personaje del diablo y lo manejo por muchos años, y todavía las máscaras del diablo son utilizadas dentro de mi obra, y yo le doy ese carácter de identidad, el panameño. A veces me criticaba, pero ¿por qué el diablo? Si el diablo no es la parte satánica, es la parte de identidad. Y el diablo yo lo coloqué de muchas maneras frente a muchos problemas conflictivos, sociales y políticos, como el que tengo aquí, realizado en 89, mayo del 89, antes de la invasión. Y de una manera inconsciente, si ven el diablo, está asustado. Me decía un folclorista, pero ¿cómo tú logras hacer que un diablo esté asustado de una maquinaria bélica? Bueno, inconscientemente mi mano dijo, este hombre está asustado. Y todos los panameños estuvimos pensando qué iba a pasar con esa invasión, querida o no querida, causa justa o no causa justa, pero se dio. En el desarrollo de mi obra aquí en la Universidad de Panamá, porque esos 40 años parten cuando yo entro a la universidad, rodeado de amigos artistas, literatos, filósofos, sociólogos, músicos, de todo un poco que se generaba en la antigua Galería DECSA. Claro que es obvio que yo tenía que avanzar en tocar esos temas, y mi obra comenzó a cambiar un poco hacia lo político. Un 70% de mi obra, ahora que la tengo aquí, es política. Y yo le digo a veces a los estudiantes que llegan por aquí a visitar la galería que el arte no es simplemente cosas bellas, aunque hay cosas bellas que pueden decir más allá. Pueden ser paradójicamente conflictivas o de mensajes directos, subliminales, que hay mucho por ahí, algunos pocos, pero bueno. Entonces, la crítica social, el consumo, el apoyo sobre los movimientos de turno como el pop art, que es lo que se manejaba en finales 70, 80 todavía aquí en Panamá, arte protesta, y cómo reflejar los antivalores, porque todavía la sociedad panameña, y ahora más con los dispositivos y celulares, y eso yo lo estoy notando aquí cuando los estudiantes de primer ingreso llegan y no saben nada de nada. Tienen todo en la mano, pero no saben nada de nada. Hay una distracción muy grande, porque yo siempre digo que hay un chorro de información que la mente no soporta. Ves rápidamente mucha información, pero ¿de qué te vale? Entonces,
yo entro en la experimentación gracias al grupo Art Natura y realicé muchos trabajos costosos porque el arte en Panamá no es barato. Pero la gana de dar un mensaje directo a través de las obras, como lo fueron Malasia, La Diablada, todo eso está por ahí. Identidad, Estética de una Paz, el intento, que fue la primera muestra de arte experimental al aire libre en La Chorrera, como manera de educar, como manera de dar docencia a un pueblo, imagínense en La Chorrera, colocar un grupo de triángulos con plásticos y luces, decirle que la geometría existe en todas partes, a gente común, gente que pasaba todos los días. Entonces mi trabajo, aparte de lo pictórico, sobre todo en los experimentales, lleva esa información de que cómo hacer que el pueblo entienda que el arte es un principio de vida que está en todas partes. Ese fue el trabajo. La Diablada fue un trabajo, me costó mucho porque yo tuve que montar un taller de serigrafía que me costó casi como $2,000 en aquel entonces, que era plata, porque había que conjugar formas geométricas con serigrafías en formatos donde se pierde mucho material, que es el triángulo. Se pierde mucho material, pero esa era la intención. Y era una obra que ya figuraba y transmitía el problema del consumismo excesivo, del ocio y de la distracción. Solo le puedo mencionar que habían 2 maniquí vestidos con la vestimenta del Gran Diablo, alquiladas, plata, y uno que estaba sentado frente a un televisor. Eso decía mucho al estudiante que visitaba la galería, se veía ahí mismo reflejado cuántas horas pasamos o pasa mucha gente frente a una televisión. ¿Consumiendo qué? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, en la parte técnica, que siempre me preguntan los estudiantes, lo mío es simbólico, es figurativo. No reduzco a lo abstracto, porque el abstracto históricamente es un fenómeno que existía ya en muchos cuadros del pasado, simplemente que en los años 60, con el informalismo europeo y llegando a Estados Unidos, la textura y la materia tenían un valor particular como pintura contemporánea. Pero yo, sinceramente, en un país como este, que aún todavía la gente no sabe qué es un cuadro, qué es el valor de un cuadro, yo, en lo personal, yo sé que el arte es libre, es universal, y que estas tendencias son muy antiguas. Ya el abstraccionismo tiene su par de años, 50 años más. Entonces yo no me veía, yo tenía que dar docencia de lo que estaba pasando. Mi obra es muy figurativa, muy directa, con todos los fenómenos sociales y políticos que han pasado en este país. Creo que ese es uno de los aportes que mi obra, si sobrevive, porque ese es otro asunto en este país, aquí no hay rescate del patrimonio. Desgraciadamente la casa taller de nuestro amigo difunto Rodrigo Ajen prácticamente ya no existe, porque mantener un proyecto como ese cuesta demasiado. El hijo quedó solo, va a vender el terreno, toda la lucha de más de 50 años, el profesor Rodrigo tirado a la basura. Y eso no es tanto culpa de los familiares, sino es la culpa de la política de conservación del patrimonio en este país, que no aterriza. Y hoy día, cuando partió la globalización, la unificación de empresas y el negociado, peor aún, ahí está el Museo Renato Arús. ¿Cuántas auditorías, no, cuántos proyectos han pasado por ahí? Varios. Y La Plata, nada. Y el museo todavía, nada.
Entonces, ese juego del sistema económico en que vivimos, la corrupción diaria que todavía la estamos escuchando, los artistas estamos en peligro de que nuestras obras no perduren si es que algún familiar o algún comprador la conserve. En otras palabras, siglo XXI y Panamá no tiene pinagotecas, no tiene un museo. Dice que tiene un museo de arte contemporáneo, pero eso es comercial. Y su patrimonio es muy pequeño en relación a 4 generaciones de artistas. Desde la República hacia acá hay una 5ª generación que son los últimos, los 90s. Vemos que hay una tragedia, realmente. Siguiendo lo que he realizado, lo que pasa es que todos los cuadros son una vivencia. Yo conviví lo que fue la percusión, soy percusionista. Trabajé con grupos de danza, me gustó mucho el trabajo de identidad con la afrodescendencia y hice un trabajo puramente de estudio. Los desnudos principales que inicié son de estudios. Como todo pintor quiere lograr llegar al color de la piel negra, y etcétera, etcétera, pero Roy Arce insistía que las obras, aquí no hay de esas, pero hay una donde se rejuega con el problema de las elecciones políticas, de elecciones aquí de este país, el juego de la lucha entre los partidos. Hay obras que denuncian eso, esa gran mentira de seguir a los partidos y caer siempre en desgracia. Bueno, hay una obra que no está aquí y habla de eso, y cada obra tiene por ejemplo, ese que lo di por perdido, el de Merckx Line, ese cuadro dice mucho directamente de la realidad que hay en este mundo. ¿Cómo es posible que se manejen tantos millones de dólares por el mar y todavía hay hambre en este planeta? Entonces, las obras dicen mucho. Y así en el asunto de la invasión, en el asunto de la guerra actual, la obra de Roy Arce toca esos aspectos. No busca, porque realmente, se lo digo sinceramente, mi obra no es comercial porque nadie quiere tener a unos hijos de diáfara muertos de hambre en una pared. ¿Qué quiero decir con eso? Que todavía vivimos como si estuviéramos en el siglo XVI, en la opulencia del imperio holandés, de la opulencia comercial que tenían esos países poderosos, donde simplemente los cuadros reflejaban la opulencia, las bellas cosas, simplemente. Entonces, es arriesgado y es lastimoso para una persona verme a mí. Hasta yo tuve encuentros difíciles con personas que me decían, ¿cómo tú puedes tirar tu talento a la basura con esos temas? Les voy a contar una anécdota. En una de las segundas mini expresiones que hicimos en la antigua Galería Dexa, yo hice una miniatura de 6x7 donde estaba la lucha de los civilistas y esa mala idea de confrontación al pueblo. Pobres contra ricos, a favor de Noriega, a favor de la nacionalidad, lo que sea lo que se dio en la historia de Panamá. Y yo hice una cara de una mujer de perfil bonito, bien realista, chiquitito. Ataqué directamente a los civilistas, le puse una estrella verde en la mejilla, ella tenía la boca abierta, ya se le imagina, ¿no? Y había un pene pintado con la bandera de los Estados Unidos y le chorreaba. Y tenía un poema en punto 6, en letra Z. ¿Se acuerdan las transferencias de letra? Bueno, los muchachos se me acercaron, 2 civilistas, y dicen, tú eres Roy Arce, ¿cómo tú botas tu trabajo en eso? Y digo, ¿te dolió? ¿Te llegó? O sea, ahí yo entendí que el arte es una arma directa para que la gente despierte y vean en qué realidad está, porque estas obras son realidades, unas
muy realista en el sentido de tomar figuras, modelos, otras son idealizadas. Y hoy día Roy Arcia trabaja con diseños computarizados porque hay que actualizarse. No dejo la pintura porque es como algo artesanal, es algo que nos distrae a nosotros los artistas que hacemos todavía las cosas con las manos, aunque también he ingresado en las artes digitales. Allá atrás del mostrador ven una serie de, yo titulo los carteles negros, que es cuando se da esta situación del nuevo presidente y ese convivio con el poder del norte, cosa que son realidades. Si tú logras tener una soberanía, logras tener una posición, un territorio que es tuyo, tú vas a escuchar a alguien que va a decir que yo quiero eso, que yo te lo vendí por $1, que eso es mío. Eso no puede ser. Los panameños no podemos aceptar eso. Y si lo aceptamos, entonces le estamos dando favor a una gran verdad que es la independencia de 1903, que es una mentira. Muchos profesores aquí, historiadores, lo dicen. Panamá fue vendida a los Estados Unidos por Colombia. Esa es la verdad, pero nosotros vivimos de banderitas y de cornetas y tambores. Y hasta esta hora, no la tengo aquí, pero por ahí hay algo de eso. Creo que hay algo de eso. Son verdades, pero los panameños no queremos aceptar, queremos... A veces la gente me dice, tú eres reaccionario, tú eres no sé qué. No, en lo personal yo pienso que estoy diciendo la verdad, porque esa es la verdad. Ahí hay un billetito de $5 enrollado con un suncho, dice mucho, y atrás tiene el logo de Chiquita. No tengo que decirle de dónde pasó eso. Y es una verdad política, es una verdad donde hubo muertos, pero sabemos que los medios aquí se controlan. Sabemos que personas como nosotros estamos en riesgo de cualquier cosa, pero yo siento que venir a este mundo y dejarse llevarse por la corriente, por no ir en la contraria de los grandes pensadores de este gobierno, no tiene razón. El arte no tiene razón si no dice algo. En la historia del arte han habido obras muy importantes que se han quedado como testimonio de las desgracias. Hoy día tenemos varias desgracias y el mundo está como que no me interesa, eso no es conmigo. Y el artista tiene que ser consecuente de que debe poner su parte, aunque sea dura y difícil. Por eso yo admiro a mis amigos jazz, Virgilio y Ignacio Ortega. A ellos les pueden decir que eran unos locos, que eran unos drogadictos, que no sé qué, lo que sea, pero la labor de ellos que dejaron en las paredes y en algunas fotografías, porque eso es lo que queda. Porque otra cosa que yo le digo a los estudiantes, le digo a todo el mundo, es que Panamá, y ese es el pregón que tenía Rodrigo, y es cierto, Panamá es un país efímero. Hoy hay una cosa y mañana ya no está. ¿Cuántos murales se han pintado? Muchos, y al rato lo borran. Es como es como ya Modasac, cambiarse de calzoncillo y panty todos los días, porque tengo plata y puedo cambiar de ropa todos los días. Así mismo es la situación de la cultura en Panamá. Hay una cultura que está radicada y que es la que nos ilustra, que es la pollera, el tamborito. Perfecto, eso no es ningún problema, pero está encapsulada en algo como turístico, pero no es que es una cosa. Yo siempre digo que el artista tiene la libertad de transformar las cosas y acercarlas más a la realidad. Nada es permanente, las cosas evolucionan hacia las verdades de las cuales todos los días se nos presenta. Esa es la obra de Roy Arcia. Nunca he tenido miedo. Ni aquí internamente en la universidad, ahí está eso del machete y el hacia la luz. Es una verdad. No han recortado el presupuesto 2 veces y para el próximo año también. No hay plata ni para comprar una luminaria, no hay nada. Ahora mismo no hay nada.
Y hay una política peligrosa con la universidad. Y el Señor lo dijo: quiero esto, se van de aquí y les hago su universidad. El otro no quiso. Ah, no, entonces la plata se la doy a la tecnológica, castigados, y seguimos castigados. Entonces, esa obra dice lo que es: a machetazo limpio el recorte. Así sencillamente, sin decir que soy el gran dibujante en esa obra. Porque esa es otra cosa que le digo a los estudiantes. El arte es una cosa bella, pero el ego es más grande que la obra. Porque si yo soy un gran dibujante, yo soy el mejor. Pero ¿qué diferencia de un desnudo bien hecho de uno malo, o uno que diga otra cosa, o que está combinado con otra experiencia? Que ese cuerpo demuestre que está en relación con otra realidad, o tu realidad. Esas ideas la gente dice: pero ¿cómo tú pones mujeres con el COVID? Pero es que eso no nació así porque me dio la gana. Ese efecto de la mujer y el cuerpo y el globo COVID fue de una campaña que hicimos un grupo de artistas ya retirados de la publicidad. Hicimos una campaña en medio del COVID para dar docencia de que eso era peligroso. Y me toca a mí, pues, dentro de la creatividad, realizar un cuerpo que está así guindando una soga y el globo se lo lleva. Varios, miles. Como diciendo: si no tienes cuidado, vas a ser un alma más. Sencillo, nada complicado. Pero entonces, como uno es inquieto, de la página lo llevé a la realidad física. Me costó un billetito soplar esos globos, unas pelotas, no sé qué. Contratar una modelo, y así genera el artista más o menos sus proyectos, las ideas y los pasos para llegar allá. ¿Qué más le puedo decir sobre la obra de Ruy García? Yo pienso que después de aquí, porque esto para mí es necesario, porque otra cosa que le quería decir, no es una crítica, pero es un confort. Hay muchos artistas que empiezan pintando bolitas y terminan pintando bolitas en su vida. Porque esas bolitas costaron $5,000 y después valían más. Pero esa bolita ni lo identifica ni lo relaciona con su tiempo. El artista está para retratar su tiempo, ya que eran formas tradicionales de retratar las formas y las imágenes. Y yo le decía a unos muchachos otro día aquí, se asustaron, el poderío religioso. Desde que nació el Renacimiento y estuvieron estos grandes pintores, fue una necesidad de propaganda religiosa. Porque cuando el Papa le dijo a Miguel Ángel: quiero que la gente se asuste y tenga miedo del infierno y tenga miedo de todo lo que es el castigo, él pintó, y él le dijo: lo voy a hacer desnudo porque somos así y duele más. Y ahí está la Capilla de Sixtina. Un trabajo hermoso, pero con un trasfondo político religioso. Porque al ver el juicio final, ahí está todo lo que te va a pasar si eres malo y vas al infierno. O sea, en ese tiempo funcionaba el trabajo. Castigaba, asustaba, doblegaba y te entregabas. Entonces el arte, desde mucho tiempo atrás, es un arma de poder en cuanto a la propaganda. Los egipcios, los grandes faraones se posaron y se grabaron en los jeroglíficos, en los murales, en las pinturas que realizaban. Y así sucesivamente, a través del tiempo, el arte ha sido parte y ha sido político. Entonces yo no, aquí con esta juventud y muchos artistas que no son tan jóvenes, yo no les acepto que el arte no deba participar de la política. Debe participar, es político. Si no, no avanzaremos, no vamos a denunciar, cueste lo que cueste, o mi parte no signifique nada. Porque la vida es corta y a veces muchas cosas se ahogan y se pierden. Yo conozco muchos artistas que han tratado de hacer cosas y hoy mismo ni me acuerdo.
dónde están ni qué han hecho. Así que la labor de un artista, si tiene suerte, vende, es gran artista. Pero la obra perdura y tiene que dejar algo más que un trabajo estético, bello, precioso, como decía Rodrigo, que se acompaña con las cortinas, el color de las cortinas y los sofás de tu casa. No es eso. Así que ese es el aporte que yo hago a través de mi obra. No sé si perdurará o no sé, o la quemarán, no sé. Uno no sabe cómo la sociedad va a cambiar y como la estoy viendo hoy día, posiblemente la quemen. Porque la gente no quiere saber de nada, no quiere saber de guerra, no quiere saber de la ONU, no quiere saber de nada. Es triste, pero esa es la realidad. Estoy abierto a algunas preguntas para no extenderme mucho. Una pregunta. ¿Qué fue lo que más influyó en su vida artística en cuanto a lo social? Uno. Y dos, que no haya tenido un poco hace una americana, pero con la mano del corazón, ¿qué piensa de la inteligencia artificial, a futuro en el arte digital? Y tres, ¿qué le recomiendas a las generaciones que viven su vida? Porque lo veo maestro. Bueno, mira ¿qué me inspiró a mí? Yo te voy a decir sinceramente lo que se me viene a la mente. El amor de mis abuelos, los consejos de mi abuelo y de mi abuela, de querer a las personas y querer a tu tierra. Eso me inspiró. Es educación lo que forma a las personas, una buena educación familiar. Parece mentira, ¿no? Cosa que yo no he realizado. Se lo digo sinceramente. Mi vida personal es otro asunto. Pero como yo le digo a las personas, el arte es sacrificio. Me decía Emilio Torres, la vivo todavía, me dice, el profesor me dice, hey Arcia, tú no tienes que casarte, tú no tienes que tener mujer, tienes que casarte con el arte. Y era mentira. Descubrí que tenía una mujer ahí en el Tuira con un hijo. Ah, profe. Pero era un incentivo, o sea, el arte es un sacrificio realmente. Se lo digo porque todo artista que está aquí sabe que esto es vida, que esto es diario. Aunque tengas que hacer cosas comunes en tu casa. Mire, en la historia del arte ha habido artistas que han estado solos con su trabajo, día y noche, en cuartos ahí, y no les interesa si mancha el piso, si mancha la pared, si el baño se ensució. ¿Qué carajo? Cuando uno está en desarrollo de una obra, a uno no le importa si come o no come. El asunto es entrar, desarrollar la obra, aunque cueste 2 días, 3 horas, come, sigue y lo sigues viendo y al día siguiente. Entonces es un trabajo como para cualquier artista de cualquier rama, no solamente de artes visuales, danza, literatura, música. El artista es una persona que se entrega. Aunque la gente dice que tiene que cumplir con lo que manda la sociedad, pues, ni modo. A ver, repíteme, ¿cuál era la otra? No, la IA. Mira, yo manejo algunos programas que no son IA, pero son herramientas para fotomontaje, como los carteles que están allá y algunas cosas gráficas, muy pocas que puse en esta exposición, que ayudan a generar los conceptos rápidamente. Porque no hay más rápido que el cerebro un lápiz y un papel. Y eso es lo que más, aparte de qué más me gusta a mí, es ese proceso creativo inicial. Es lo que más me encanta. Porque la idea está ahí. Ya lo demás es carpintería, o sea, pintura, o sea, madera, o sea, la IA. Pero lo que yo estoy viendo, yo siempre dije que en Panamá, cuando yo regresé de Italia, yo me fui, tuve 4 años. Habían 2 canales de televisión, me acuerdo, Canal 2 y Canal 4. En esos años, cuando yo regresé, habían 5 canales. Canal 5, no sé qué, otros más, eran 4 o 5.
Y mi expresión, me acuerdo que y le dije, esta vaina se jodió. ¿Se jodió por qué? Porque yo sabía que iba a ir demasiado ocio de información, que iba a desvirtuar el camino de los panameños. La venta, la publicidad creció. Entonces tú te desvías. O sea, a veces hay que sacudirse muchas cosas, aunque uno quiera, aunque uno está inmerso en este sistema de alto consumo. Ahora hay una cosa ahí que temo. Ay, que una garrapata. Ay, que una cucaracha de oro. Ay, o sea, ¿qué necesidad tienes de consumir? Si en la vida tú necesitas comida, agua y luz y una buena cama. Entonces son las cosas que a veces, por parte mía, yo critico, porque son cosas que tener 20 zapatos, 50 trajes, no sé. Ese es el sistema, ¿no? Entonces, eso de la IA, regresando a ese tema, sirve para algunas cosas. Yo lo utilizaría como boceto, como a veces hablo con Ivo Baldovino, como idea, pero no estaría satisfecho de que una máquina hiciera por mí algo. Me pueden ver anticuado, lo que quieran, pero solo el hecho de manejar un material con las manos, eso tiene un sentido estrecho con la tranquilidad de la persona, que el cuerpo está hecho para trabajar y pensar, no que una máquina se lo haga. Entonces uno mejor, no sé, córtate las manos y los pies y le hablas a la máquina y la máquina te lo hace. Yo manejo en algo así figurado trágico, ¿no? Pero nuevas generaciones lo están adoptando y no los culpo, porque va a ser su futuro. ¿Qué va a pasar con eso? No sé. Yo sí sé que eso se da por lo menos en China, países bien desarrollados, que gracias a un sistema social reparten sus cosas y todo el mundo tiene agua y tiene todo. El que ha ido a China sabe lo que está pasando allá. Entonces ellos se pueden dar el lujo de tener estas máquinas, de que una máquina le pinte, le haga arte, porque a ellos no se les va a borrar el arte milenario que tienen. Tienen muchas formas de hacer trabajo tradicional que todavía perdura y lo combinan con la tecnología, que es lo último que están haciendo. Entonces esa es la parte inteligente, combinar eso con lo tradicional. No abandonar, no que una máquina te diga yo te voy a transformar y tú vas a ser el hombre del futuro así como él lo... ¿No? Yo sé que hay gente que le pregunta y que ¿cómo me veré yo en el futuro? Y pan, te saca algo ahí y tú dices, sí voy a hacerlo. Bueno, hagámosle caso, pues. ¿Y la otra cuál es? La futura generación de qué recomiendan para generar. Mira, yo sé que el Internet nos ha acercado a los países, a los grupos culturales. En cuestiones de segundos tú tienes una vista de lo que sea, donde sea, y te comunicas con el que sea en cosas de segundos. La lucha de los países por ser originales, autóctonos, son valores que no se pueden perder, que te identifican a ti. Aunque hay una teoría de que el mundo va a ser una Pangea, nuevamente, por el Internet. O sea, vamos a cruzar tantas ideas que no va a haber un país definido, sino que vamos a ser uno solo. Posiblemente eso sea. Mientras tanto eso no pase, yo le digo a los jóvenes que no se dejen llevar por la comodidad de la tecnología, que trabajen, que piensen, que escriban, que dibujen, que pinten, porque hay una pereza mental muy grande. Entonces, eso es lo que le digo, no es regresar atrás, sino que, como lo dije anteriormente, tener creatividad en las manos y mentalmente es algo que
te abstrae del ocio, eso que, ¿para qué estoy aquí? Hay estudiantes que vienen aquí y dicen, ¿y para qué te metiste en arte visual? Y me quedan, que no sé. Digo, no sé, tienen que saber por qué. Les gusta, eres artista, sientes algo, te atrae la naturaleza, tienes mucha sensibilidad para todas las cosas. Y eso les diría. ¿Cuánto va de tiempo? Roy, aquí habla de, es un comentario dirigiéndonos a la domesticación de domesticar. A veces dentro del sistema que habla del consumo, te referiste al tema de un acto de insurgencia, de rebeldía, de subversión, crear un tiempo para el cuerpo, un tiempo con el cuerpo. ¿Tú consideras que hoy en día el cuerpo está en función del tiempo de la historia o del tiempo de las transnacionales o también del tiempo del desarrollo, inclusive hasta el cuerpo está en función del tiempo económico? ¿Qué tú consideras en ese aspecto? Mira, la humanidad tiene años y siglos de existir. Y todos sabemos que la humanidad, iba a decir un término italiano, no sé cómo se dice, o sea, ¿cómo se diría? Se atrae, o sea, se agarra de cualquier fenómeno que aparezca en el camino. El cuerpo humano siempre será el mismo, solamente que hay un ciclo. En el caso de la vestimenta, ustedes saben que eso va y viene. Hay moda que existe hoy y es moda que ya pasó 50 años, 70 años. Así que en esa parte yo digo que el cuerpo no tiene ningún cambio, ningún hecho en cuanto a la tecnología tampoco. Pueden haber máquinas nuevas de ejercitarse, lo que tú quieras, pero el cuerpo es el cuerpo y se maneja de una forma natural. Siempre lo hará a través del tiempo. No hay cambio. Quisiera también, este jueves, con el permiso de Roy, 30 de abril, estaremos en Conexión Cultural 2 de la tarde compartiéndonos. Y ahora hicimos una grabación, le hicimos una entrevista al compañero Roy hace 40 años de la pintura comprometida en Conexión Cultural. No se lo pierdan este jueves 30 de abril a las 2. Habla, Sheriff. No, yo te iba a preguntar, sabemos que el arte es una fuerte herramienta de comunicación que entra dentro del desarrollo humano y lo dijiste dentro de la cultura, que va a mantener siempre en el mismo contexto de la problemática social o va a hacer nuevos cambios para el futuro. Yo no puedo abandonar una realidad. No es fácil abandonar una realidad. Y hoy día, sometida al 100% en contra de ella misma, yo no voy a renunciar. Posiblemente me haga más agresivo o más directo, que es lo que estoy haciendo últimamente. Porque sería traicionarme de que no, ahora voy a pintar pajarito porque me estoy muriendo de hambre. Eso no va conmigo. Así, mira, así como Cáncer y Virgilio, hasta el último día de su vida, ellos fueron determinativos en mantener una línea que la sociedad tenía problemas y que ellos hasta el último día hablaron. Hasta muchos días antes de morir, Cáncer todavía andaba de necio, muy creyente de su ideología, de las verdades. Así que podría utilizar otros medios, sí se puede. En este país, si tú tienes dinero, tú puedes usar otras cosas. Pero hay cosas que hay que abandonar y cosas que hay que retomar. Yo digo que yo voy a generar, como siempre lo he hecho, en la marcha con lo que se aparezca en el camino. Una de las cosas que no hemos podido lograr en este país es que la educación en general y tanto la cultural no se dé de una forma concreta, realista,
hay muchos problemas en cuanto a los planes. Aquí tenemos una profesora amiga de artística y ella sabe por qué yo lo digo. La cultura es el último escalón, dicen, y no se le da apoyo. La cultura, el arte sobre todo, tiene que ser, después de la ciencia tiene que ser el arte. Después de la existencia tiene que ser el arte, porque a través del arte tú ves la existencia. Y la naturaleza que es existencia. Estoy medio filósofo hoy, pero bueno. Pero así es la vida, o sea, hay que hacer conjeturas, hay que amarrar, hay que atar cosas, porque casualmente, ¿ves? Aquí tengo, ahora que vi a Gilma, miren, hice una retrospectiva de la invasión el año pasado, en el Chorrillo, abrimos una galería de nuestros forros, y al dueño de la galería no le gustó nada porque la mina era Panamá, le da algo, así, directamente. Entonces, como éramos bichos feos, raros, en contra de sus intereses, se van. No fuimos, no hay problema. En el caso, por ejemplo, que habla del arte político, el problema también es que hay mucha hipocresía por parte de los políticos, porque se supone que hay políticos que son pro este arte, pero no lo compran. Ellos van a comprarle a los pintores y a los artistas que representan lo que es. Mira, hay una cosa que la gente no sabe. La gente sabe que existieron, porque casi todos se han muerto, los grandes maestros de la plástica nacional. Nosotros con Rodrigo nos sentábamos por horas a hacer análisis. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo ellos nacieron? Sencillamente que la burguesía panameña, al viajar al exterior, copia modelos de vida. ¿Qué significa? Que si ellos van a Estados Unidos, van a la casa de un millonario, ellos ven que tiene un cuadro caro. O sea, el arte caro para ellos es pagar. Y eso está reflejado en todo. Si tú investigas todos los anuncios de las exposiciones que ellos hacían, que iniciaron aquí en el Dexa prácticamente, Trujillo, Choneto, Dutari, toda esa gente. Entonces la burguesía, como tenía comprado la estrella, todos los medios, el gran maestro expone hoy, las obras valen $20,000, pero ¿era para qué? Para ellos comprar y decir que tenían una obra de tal que valía $30,000, $50,000. O sea, soy un man que tengo plata. Esa es la verdad de los maestros, que estéticamente y que técnicamente, y sabemos que en Panamá las tendencias llegaban después de 10 años. Llegaban a Europa, nacían en Europa, llegaban a Estados Unidos y 10 años después llegaban acá. Llegaban primero a Argentina y después llegaban acá. Obras extemporales, pero con un pueblo poco educado en el valor de un cuadro. ¿Qué se esperan? Solamente arrodillarse, alabar a los ricos que tenían un cuadro de un gran pintor. Así. Lo que pasa es que después de esa generación han venido generaciones más revoltosas. Una anécdota. Una vez tuvimos bastantes estudiantes en una exposición de artistas estéticamente, pero tenían un problema y se veía mal la obra, pues. Obra rebelde. Decían, eran galerías de gente de plata. Y me acuerdo que una viejita se acercó y dice, yo no compraría esa porquería. Más le digo otra anécdota que nos pasó al grupo. Nosotros hicimos un intento de hacer un trabajo dadaísta en una de las galerías del INAC, antiguo INAC, en Betech, calle 50, había una galería del INAC. Jaime Ingram era el director de aquel entonces. Nosotros hicimos una exposición que se llamó Hexagonales. Nos hicieron el catálogo en la imprenta de La Nación. Todo listo. El viernes la montamos, el lunes se inauguraba. Pero era puro trabajo de reciclaje. Por ahí hay un hexágono por ahí, de lo que quedó. Oye, llegamos allá.
busca trabajo. No estaban. Y entonces la que dependía ahí, la dependiente, oye, ¿dónde están los...? El director lo mandó a decir que esa porquería no se va a exponer aquí. O sea, que todavía no había cabida para la experimentación. Y eso está redactado en muchas investigaciones subjetivas que tienen algunos críticos de arte aquí en Panamá. Allá en el MAC, lo digo así sinceramente, hay unos críticos y historiadores que... Me acuerdo que el párrafo, el DEXA por allá hizo trabajo de experimentación. Cuando saben que la galería DEXA fue la primera galería que hizo trabajo conceptual en Panamá. Después de Emilio Torre y Aguilar Ponce, que lo hicieron aquí en el campo universitario. Entonces, si nos vamos a engañar en la historia, eso lo digo por el arte, por la política, por los políticos, que se mienten ellos mismos. Entonces, por eso hay un problema de evolución de las artes en Panamá. Porque no es por decir, o sea, en este mundo todo está hecho. Dicen algunos estetas como Humberto Eco, Julio Argán, estetas muy reconocidos. Ellos dicen, en el arte todo está hecho. En la pintura todo está hecho. Y yo le digo a veces a los estudiantes, todo está hecho técnicamente. Lo que no está hecho es tu momento, tu realidad. Eso no está hecho. Se quedan pensando y dicen, bueno, tiene razón. Entonces, así nacieron los maestros y otras generaciones después que estamos luchando por un poco rebelde. Aquí la venta de cuadros, eso es de acuerdo a la economía. Sube y baja la economía. Ahora mismo, el problema de la gasolina, allá hay unos pintores que estaban vendiendo 15,000, nadie quiere comprar cuadros. Les bajó el rating. Y son buenos pintores. Yo no me considero ser ningún buen pintor, lo digo, simplemente ser un juez de mi verdad, de lo que es este país. Duélale al que le duela o nadie lo quiera aceptar. No sé si estaré equivocado. Alguien me podrá decir lo contrario. Gina, me viniste a preguntar qué pasó. Todavía no. Gina está haciendo una investigación sobre política y arte. El socio que está ahí. Y la impresión de esta de aquí de chiquita, que estamos nosotros en la edad de recordar y saber lo que eso significa. Sí. La eternidad de la negra con su turbante y su abano, que tiene toda una historia emocional para mí. Yo no sé si tú estás viendo a los estudiantes afrodescendientes, los nuevos pintores afrodescendientes. Mira, tú bien sabes que hay una... ¿Cómo se dice? Hay una confusión, y yo lo he vivido aquí a través de muchos grupos afrodescendientes, que para empezar, me decía Dani Caldin, yo fui a África y ellos sabían que yo no era africano. ¿Cómo saben ellos que tú no eres africano? Siendo igual de color. Entonces son cosas que sí, el acervo afro hay que mantenerlo porque es parte de nuestra herencia, pero no hay que confundir la exuberancia de la cultura de manera simple estéticamente. ¿Por qué no se habla de Bayano? Felipillo, ¿por qué no se hablan de ello? Entonces estás renegando, estás buscando la forma fácil de defenderte de que tú eres negro. Sí, pero ¿y? ¿Que eres descendiente de afroantillanos vinieron al canal? Sí, está bien, yo no estoy en contra de eso.
Pero yo pienso que aparte de vestir, hay otra cosa, que esas telas no son ni de aquí, son africanas, seda fina, hay un montón de cosas que he averiguado. Entonces, no es una crítica a la vez, y a la vez no. Entonces hay que ser más original, porque si Danny Calden fue a África y se pudo haber vestido de africano y le dijeron, tú no eres de acá, él le dolió eso. Porque donde tú naces es lo que tú eres, no lo que tú crees que porque tienes sangre lo haces. Eso de la etnia negra es importante, porque eso marca un respeto simplemente. Esos movimientos afro son respétame. En Estados Unidos, ustedes saben en los 60 lo que pasó, ¿no? La discriminación racial violenta. Y por eso ellos son así. Nosotros los negros, yo me considero negro, como decía Rodrigo era blanco cholo y dice que él era negro. Nos consideramos porque está en el ADN de sentir muchas cosas que sí existen, la música, la alegría, lo que sea. Entonces, para mí, con esa pregunta que tú me haces, Gilma, yo te lo digo así. Mira, yo tengo anécdotas. Una vez, no voy a decir que el profesor nos invitó a una celebración que escogieron una reina negra. Era por aquí, Avenida Perú. Nosotros fuimos allá, pues, los dos blanquitos. Ahí soy blanco, ¿no? Oye, nosotros entramos así y todo el mundo dice que ¿a quién nos invitó? Nos sentimos tan mal. Entonces, yo digo que ahí es donde aterriza el problema. ¿Por qué se tiene que concentrar eso, esas cofradías? Aquí hay un trabajo que van a hacer así. ¿Por qué tienen que cerrarse? Ábranse para que los quieran, para que los respeten. Es un fenómeno que también está pasando con los indígenas, los originarios. Algunos lo superan porque son universitarios y ya tienen otro pensamiento. Son cosas que hay que romper y que a través del arte, y yo creo que lo he hecho, no hay nada por aquí así, pero lo he hecho también ese tema. Todos somos iguales aquí, todos somos iguales en este país. Cosa que no defiende el Ministerio de Educación. Es lo que pasó con las trenzas, ¿no? Son tonterías, pero tonterías que están dividiendo la sociedad panameña de una manera inconsciente y contradictorio, que nacen de una persona que es afrodescendiente. Eso es una locura este país. Así mismo. Y la segunda, que el término de los afrodescendientes no conocer verdaderamente, tú estabas hablando del amor de tu abuelo, lo que te enseñaba. Ya esa enseñanza no se da. Entonces, no están claros acerca de su descendencia ni el proceso del antecesor y cómo llegan al arte. Es decir, que usan estas telas y no saben ni siquiera el significado de los grupos y el simbolismo de la mano y el simbolismo de muchas cosas. Así que hay mucho trabajo que hacer. Por eso es importante que cuando caigan los estudiantes o la gente tengamos nosotros, hagamos el trabajo de hacer ese conocimiento para que entonces lo puedan. Cuando yo hice la exposición de que la negritud, que eran puros desnudos de morenas con trajes africanos, yo investigué eso que estás diciendo, porque es la utilización de ciertos materiales, texturas. Y sí había algo interesante, pero eso lo saben los africanos 100%. Entonces, como tú dices, eso acá se está perdiendo porque no hay esa transmisión de información. Y la educación, ahí está todo el problema. Cada vez se recorta más información de lo que somos. Estos días un profesor estaba hablando aquí, los manuales educativos recortados al extremo. La historia de Panamá recortada porque un gobierno dice que me están suspendiendo ya. Entonces, yo pensé que no iba a alcanzar tiempo, pero bueno. Yo pienso que
he hecho lo correcto, pienso, no sé. No sé cómo he visto este país, porque esto es un cuento, un recuento, no de Royarcia, ni lo interior, porque el problema es que a veces yo critico a esos artistas donde que ese soy yo por dentro. A mí no me interesa más nadie sino lo que yo pienso y no sé qué. A mí me da risa eso. El egocentrismo ese de que el yo. Ahora sí. Una pregunta, Roy. Dentro de todo el contexto que tú manejas, la verdad que me encantan estas obras que tienes allá. ¿Tú crees que te has inclinado en el ámbito político, dentro del entorno de la dignidad, de la marginalidad de lo que es el panameño? ¿O simplemente es tu percepción de lo que es la comunidad política o nuestro ambiente? Bueno, aquí faltan obras, pero aquí está traducido lo que yo veo, en cierta manera, porque cuando sucedió eso, yo fui el primero que me lancé, es otra anécdota. Pasada la invasión, en el 90 se hizo una muestra en Plaza Paitilla. Se iba a presentar el grupo Coraza, en la cual yo era percusionista y estaba muy metido en el asunto de conocer lo que era la cultura afro, muy adentro. Y yo mandé una obra bastante crítica del asunto. Y yo llego con el grupo y yo busco mi obra y no la veo. La muchacha que estaba encargada de montar dice, no, lo que pasa es que el administrador de aquí dice que lo quitara porque el embajador de la zona iba a venir para acá. Y a mí qué me importa, si eso fue lo que pasó. Entonces, a tu pregunta, haciendo un análisis, por eso es bueno la retrospectiva, porque lo ves todo aquí, si fallé, dejé algo, o estoy idealizando, o estoy en otro mundo, pero ahora que tengo todo aquí, no estoy dentro de la realidad de mi país. Porque si tengo que ser buen paisajista, lo seré, porque yo nací como paisajista realmente, fueron mis primeras inspiraciones. Y muchas obras que están aquí de paisajes pertenecen a un momento interesante, no porque me gustó, sino porque había una necesidad de traer el cuadro. Ese cuadro que está allá de la niña, allá en el puente, esa fue una muestra que en esta ciudad todo se concentra. Ese es el problema que tienen los gobiernos. Ahora se dan cuenta que tienen que hacer puente por allá, no sé qué, y la gente se está ahogando. Ahora, cuando si tú quieres tener un país integral culturalmente y económicamente, tienes que darle. Y yo me llevé esa muestra para allá. 1986 al 89. Desde tu punto de vista, ¿tú consideras que, por ejemplo, los artistas que hacían sus trabajos y exponían, por ejemplo, en el Museo de Arte Contemporáneo, ellos reflejaban algún tipo de silencio, pero tratando de demostrar lo que estaba pasando? Mira, porque tu trabajo es muy directo. Sí, mira, la maquinaria que había en ese entonces en el museo era traer grandes pintores extranjeros. Yo fui a varias muestras, ahí da serio de testigo. Grandes pintores a nivel latinoamericano, excelentes de movimientos del pop art, Rayo y un montón de gente que me acuerdo. Extranjeros, nacionales estaban en galerías, pero estaban encerrados en su misterio personal. Nadie fue capaz, excepto también Montilla. A Montilla le costó su trabajo de director en Chiriquí, del INAC. Él mostró, me acuerdo, unos perros, hechos con Juan, unos perros militares, aquí como estaba en la lotería. Yo lo vi ahí en la puerta de Artes Plásticas y lo botaron, porque él estaba tirando una directa al poder militar. O sea, no puede haber eso, no puede haber ese abuso. El tipo se atrevió y lo botaron. Yo doy gracias que estoy en una universidad con la conciencia crítica de la nación
donde supuestamente hay libertad de expresión, y por eso me atrevo aquí y me atrevo afuera a hacer las cosas, porque otro de los proyectos que realizamos después del 90 fue la Expo Soberana Presencia de la Patria. Esa la iniciamos en el 93, 94, con Cáncer Vivo, Virgilio Olowati, estaba Contreras y Montilla y otra gente que se atrevía a denunciar. Y ese trabajo lo hemos estado haciendo desde que se inició en el 90 y tanto hasta hoy día. Todos los diciembre hacemos un trabajo de recordación de la invasión. Hasta me atreví a llevar una colección de fotografías que están en internet sobre la invasión en medio de la 5 de mayo. ¿Y cuál era el efecto en los chorrilleros que pasaban por ahí? Dice, esos desgraciados, así, mira, ahí murió mi abuelo, mi abuela, mi tía, mi hermana. O sea, sentían que eso, y eso bien lo puede, Gilma lo puede decir muy bien porque es una investigadora y una persona que está analizando ese fenómeno y tratando de que se respete a esas personas que desaparecieron. Así que yo te puedo decir que sí, no soy el único, porque cuando hago la colectiva la gente los obligo a participar del tema. Hagan el intento por lo menos. Yo sé que a veces que hay jóvenes que les falta técnica, les falta manejo, herramientas. Y hay una crítica a la escuela, a la academia, que no se la dan. Porque tú fuiste compañera mía de escuela y te diste cuenta que ahora que estás a otro nivel estás viendo que hay otro mundo fuera de lo que los profesores podían decirnos, ni compartir a veces de su arte. Uno que sí, otro que no. Porque esa burocratización de la educación, eso del ego, que yo soy el intelectual y que no sé qué, y que tú no me puedes alcanzar porque ahí así, eso no ayuda a nadie, y menos a los estudiantes. Hay que ser más sencillo, más simple, para transmitir información. ¿Estamos bien entonces? ¿Ya? Vamos al vinito, pues, para celebrar ya. Listo, se acabó.